El archivo de la Catedral de Santiago de Compostela guarda entre sus fondos documentales 3 cuadernos manuscritos redactados entre 1830 y 1896 que constituyen un registro de peregrinos que recibieron la Compostela, es decir, el certificado otorgado por la Iglesia compostelana que acredita haber realizado el Camino de Santiago. La importancia de estos cuadernos o listados de peregrinos estriba en que son mayoritariamente inéditos, en que son los más antiguos registros de peregrinos conservados en la Catedral compostelana y en que se refieren a un siglo, el XIX, que es considerado por los historiadores como el de la revitalización del Camino de Santiago. El objetivo general de este proyecto de investigación es el diseño, compilación, elaboración y publicación de una base de datos de esos peregrinos que recibieron la Compostela, denominada por sus siglas Badapeco, creando así una herramienta digital de consulta y trabajo disponible en abierto para todos los investigadores, universidades, centros de investigación interesados en estudiar y ofrecer nuevos datos sobre peregrinos del camino. Para alcanzar este objetivo general nos hemos marcado 6 objetivos específicos. En primer lugar, foliar y vaciar el contenido de los cuadernos registros históricos de peregrinos. En segundo lugar, recopilar, organizar y volcar toda esa información en la base de datos previamente creada. En tercer lugar, proporcionar una base de datos de referencia en el ámbito académico jacobeo, gestionada directamente por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago, en colaboración y coordinación con la Catedral de Santiago y la Agencia de Turismo de Galicia. Ofrecer a la comunidad científica internacional una herramienta de intercambio y colaboración dedicado al Camino de Santiago y las peregrinaciones. En quinto lugar, revitalizar y dinamizar los estudios sobre el camino y las peregrinaciones desde la propia Universidad de Santiago. Y por último, poner a disposición del público en general la base de datos a través de las webs de los 3 organismos mencionados anteriormente. La ejecución del proyecto se ha iniciado con el diseño de la base de datos, la Badapeco, para lo cual hemos seleccionado el software base de la suite ofimática de código abierto LibreOffice, al ser considerada por los expertos informáticos como la mejor alternativa gratuita a los sistemas de gestión de bases de datos de escritorio. A partir de aquí hemos creado una tabla y su correspondiente formulario con una serie de campos que se irían cubriendo con los datos contenidos en los cuadernos de peregrinos. Cada asiento de formulario, que funciona además como interfaz de consulta, contiene la información individual de un solo peregrino o peregrina, que está repartida entre 19 campos de datos, a saber, en primer lugar, el número clave que permitiría el posible intercambio con otras bases de datos y tablas relacionales, después el número de asiento, que es el identificador numérico de cada peregrino, los apellidos y nombre del peregrino, el año, mes y día en que reciben la Compostela, el lugar de procedencia y el país actualizados, país de origen actualizados, el sexo, el estado civil, la ocupación, también el parentesco, el posible parentesco de cada uno de estos peregrinos con algún otro peregrino registrado en la base de datos, el asiento relacionado, que es el número de asiento precisamente de estos peregrinos emparentados, las fuentes de consulta empleadas, un campo de notas para poder registrar cualquier tipo de información interesante que no esté ya inscrita en cualquiera de los campos mencionados, y terminaríamos con las fechas de descripción y el nombre del autor o autores de la descripción. Una vez que disponemos de la herramienta tecnológica de trabajo, este se va a desarrollar a partir de la fuente documental, es decir, los registros de peregrinos conservados en el archivo de la catedral. En primer lugar, lo que se ha hecho es foliar cada uno de los cuadernos, dando como resultado un número entre 40 y 50 folios por cada uno. A partir de ahí, pues, se ha recopilado la información, organizado y volcado de manera exhaustiva y sistemática en la base de datos, siguiendo unas pautas y reglas determinadas previamente, como por ejemplo que para la formalización de los campos de apellidos y nombres se han seguido las reglas de catalogación de bibliotecas españolas, o por ejemplo que para
cubrir los datos de lugar de procedencia y país, se han utilizado como fuentes de información los nomenclatores oficiales de comunidades autónomas y, en lo medida posible, de los distintos países de procedencia. O también podemos señalar que el campo de notas, en muchos casos, se ha empleado para transcribir literalmente, tal y como figura en el manuscrito original, la información contenida en ellos, para aportar o facilitar el cotejo y el contraste a los investigadores que vayan a consultar la base de datos. Desde el punto de vista de los objetivos específicos, hay que decir que los 3 primeros han cumplido plenamente y que los 3 siguientes están perfectamente encauzados para su consecución inmediata. En cuanto a los resultados previstos, podemos destacar que se han superado las expectativas, por ejemplo, en cuanto al número de campos de la base de datos, puesto que inicialmente estaban previstos 17 y finalmente han sido 19, pero sobre todo en cuanto al número de registros de peregrinos. En total han sido 9.288, frente, por ejemplo, a los poco más de 7.000 acogidos en el Hospital de Santiago para el mismo periodo, que la profesora, la doctora Carmen Pugliese, computó en su clásico libro sobre el Camino de Santiago en el siglo XIX. También hay que decir, o podemos decir, que estos peregrinos de nuestra base de datos proceden de hasta 3 continentes, Europa, Asia y América, y todo el conjunto de estadísticas que se pueden extrapolar pretendemos sacarlos a la luz en un próximo trabajo de investigación de carácter sociológico. Como conclusión general, hay que decir que la Badapeco se va a convertir en una herramienta fundamental en el contexto internacional de los estudios sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones, y a modo de desiderata o como proyecto de futuro, ojalá se pueda convertir en el eje de una auténtica red de bases de datos de peregrinos en la que se pueda intercambiar y volcar los datos de peregrinos de todo el mundo.